Buenos días, mis amados hermanos. Que la paz y la bendición del Señor estén con cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor y a nuestros hermanos del grupo de alabanza por este tiempo en el que hemos podido ministrar al Señor en adoración y en alabanza también a Él. Y ahora el Señor también sigue queriendo hablarnos a través de su palabra en esta mañana. Y por lo tanto os invito, hermanos, a que podamos abrir la palabra del Señor en la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 1 y versículo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Dice así la palabra del Señor: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, que Él bendiga en nuestros corazones. Oremos al Señor, hermanos. Padre amado, te agradecemos por el día de hoy, Señor, por tu presencia en medio de nosotros, por tu Espíritu Santo, por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por su muerte y su resurrección, la cual nos ha dado nueva vida, el perdón de nuestros pecados y nos ha justificado delante de ti. En esta mañana, Señor, nos reconocemos necesitados de ti, del poder que obra en nosotros por tu Espíritu Santo y a través de tu palabra. Señor, reconocemos que necesitamos más y más de ti, que en este proceso al cual tú nos llamas en la santificación, necesitamos el poder de tu Espíritu y rendirnos una vez más delante de tu presencia. Por eso presentamos, Señor, nuestras vidas en esta mañana, para que seas tú usando tu palabra en cada uno de nosotros, para que ésta fructifique, haga la obra para la cual tú la envías. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El mensaje que quiero compartir con vosotros en esta mañana es el quinto de una serie que llevamos predicando sobre el tema del discipulado. Así que algunas de las cosas que hemos viendo en estas semanas anteriores, en diferentes aspectos sobre el discipulado, seguiremos avanzando en la mañana de hoy con el título Discípulos que hacen discípulos. Discípulos que hacen discípulos. La propuesta que este texto nos trae en esta mañana para nosotros es que el deseo de Dios para su iglesia, es decir, para ti y para mí, es que seamos un pueblo que refleja su carácter a través de nuestra obediencia a su palabra en el poder de su Espíritu Santo y a través de las relaciones de discipulado los unos para con los otros. Por eso mismo, el Padre envió a su único Hijo, como se nos recordaba antes, porque de tal manera nos amó que envió a su Hijo Jesucristo para dar su vida en rescate de nosotros y para llamar a un pueblo que le siguiera, y entendiendo que una parte de ese seguir
a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, es también llamar a otros para que le sigan a Él. Así que en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida de fe, en nuestra vida como Iglesia del Señor, nosotros en nuestras relaciones los unos con los otros debemos aspirar a reflejar cada día más la perfecta relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a través de estas relaciones de discipulado mutuo podamos demostrar al mundo el amor, la santidad y la unidad que existen en nuestro Dios, el único Dios verdadero. Y esto lo vamos a conseguir siendo discípulos del Señor y siendo discipulados y al mismo tiempo discipulando a otros. Pero antes de que podamos discipular a otros, hermanos, y a fuerza de insistir y de ser repetitivo, pero en verdad no podremos avanzar en el discipulado si primeramente no nos hacemos esta pregunta: ¿qué es ser un discípulo? ¿Qué es ser un discípulo? Este va a ser el primer punto de nuestro mensaje. La primera pregunta que debes responderte a ti mismo es: ¿sé realmente lo que significa ser un discípulo? En su descripción más breve, un discípulo es un seguidor. Evidentemente hay muchos tipos de seguidores, pero como cristianos, nuestro seguimiento primero ha de ser al Señor Jesucristo. Y ser un discípulo de Jesús significa seguir los pasos, las enseñanzas, el ejemplo, el carácter, el testimonio que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino aquí a esta tierra, nos dejó manifestado en su propia vida. Por lo tanto, ser un discípulo de Jesús primeramente significa que has entrado a una relación personal con Él. No se puede ser discípulo de oídas, no se puede ser discípulo desde lo lejos. Si tú verdaderamente has de ser discípulo de Jesús, tu vida ha de estar en comunión íntima con Él. Tú tienes una relación personal con Él. Esto es lo que te diferencia y te significa como discípulo del Señor Jesucristo, porque has sido unido a Él a través de un nuevo pacto. Antes, al principio del culto, se nos ha recordado la liberación del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, y ellos ya desde entonces estaban viendo a través de los profetas la venida del Mesías. Ellos anhelaban ese día en que la Escritura, los mandamientos de Dios ya no estarían escritos en unas tablas de piedra, sino que sería escrito en nuestros propios corazones, y que el Espíritu Santo, que en aquel tiempo solo era derramado sobre personas específicas con un cometido especial, sería derramado sobre cada uno de sus hijos. Y hermano, hermana, seamos conscientes. Hoy vivimos ese privilegio. Tú y yo estamos experimentando y estamos viviendo lo que aquellos antepasados nuestros soñaban que algún día se alcanzaría. Así que no cabe lugar, hermanos, hoy para vivir vidas derrotadas, hundidas, sino darle gracias a Dios por el privilegio de habernos salvado, de habernos llamado, de habernos hecho sus hijos. Pero aquí no termina la cuestión, sino que el pecado que nos separaba de Dios, por el cual merecíamos la justa ira de Dios, el Señor Jesucristo en aquella cruz lo cargó sobre sí. El que era puro, el que era santo, el que era perfecto, fue hecho pecado en esa cruz por ti y por mí. Tomó los pecados de nosotros y en esa cruz se sacrificó a sí mismo derramando su sangre para perdón de nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para ser hechos justos, porque la justicia de Jesús en esa cruz, cuando tú naces de nuevo, es entregada a ti. Así que tú ya eres justo a los hijos de Dios, no por tus méritos, no por tus obras, no porque yo me lo merezca, sino porque Cristo lo ganó para mí en aquella cruz. Por tanto, hermanos, ser un discípulo de Cristo no empieza con algo que yo hago en primer lugar. En primer lugar empieza con lo que Cristo ya hizo por nosotros en esa cruz. Porque como dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y versículo 11, Jesús es el buen pastor. El buen pastor que dio su vida por sus ovejas.
y tú y yo somos ovejas de Dios y Él es nuestro buen pastor. Y como dice también el apóstol Pablo en Efesios 5, versículo 25, Él amó a la iglesia, tú y yo, el cuerpo de Cristo, los que estamos aquí hoy representados, y dio su vida por nosotros. Él pagó una deuda que no era suya y nos unió a sí mismo como un pueblo santo, un pueblo apartado para Él. Somos su especial posesión. Y esto fue lo que experimentaron nuestros hermanos de Tesalónica, lo que estamos observando en el texto que acabamos de leer. Los tesalonicenses, dice el versículo 4 en boca del apóstol Pablo, porque conocemos, podemos dar testimonio, hermanos, amados de Dios, de vuestra elección. Es decir, el apóstol Pablo y su equipo misionero que llegó a la ciudad de Tesalónica en medio de persecución y de gran dificultad, porque venían huyendo de Filipo, donde habían estado en prisión Pablo y Silas, donde milagrosamente el Señor los había hecho salir de aquella prisión, de aquella cárcel, y llegan hasta Tesalónica. Pero el testimonio de sus vidas, la predicación del Evangelio en el poder del Espíritu, produjo tal cambio en aquellos tesalonicenses que el propio apóstol Pablo y su equipo misionero pudo dar testimonio de que aquellos creyentes verdaderamente habían sido llamados por Dios, habían sido elegidos por Dios. ¿Te sientes tú hoy llamado por Dios? ¿Te sientes su especial tesoro, escogido por Él, por pura gracia, por su misericordia, por cuánto amor con que nos amó? Por lo tanto, lo que nosotros debemos en esta mañana, hermanos, examinar es nuestra propia vida. No la del hermano que tengo a mi derecha, a mi izquierda, delante o detrás. No aquel que pienso hubiera sido bien que hubiera venido hoy a esta reunión. No. La palabra del Señor hoy nos pide, examínate a ti mismo. A la luz del ejemplo de los hermanos de Tesalónica, ¿cómo está siendo mi vida como discípulos? Porque debemos asegurarnos de que estamos siguiendo a Cristo en primer lugar. Ahora bien, la pregunta que surge de todo esto, ¿pero cómo podemos saber si estamos siendo discípulos de Jesús? Pues el ejemplo de tesalonicenses, una vez más de los tesalonicenses, nos vuelve a dar la respuesta. Ellos pudieron ver Pablo y su equipo misionero el testimonio de estos hermanos. Y empieza la epístola, como otras epístolas del apóstol Pablo, elevando una oración de acción de gracias a Dios por aquellos hermanos que el Señor en su misericordia había transformado a nueva vida. Pero precisamente en esta epístola de Tesalonicenses es una de las pocas epístolas donde el apóstol abre todavía más, si cabe, su corazón alabando a Dios por ellos. Y dice el versículo 3, pudo dar gracias a Dios por ellos, porque se hizo manifiesta, dice, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. 3 palabras que una y otra vez van a surgir en las diferentes epístolas del apóstol Pablo. Fe, amor y esperanza. 3 palabras que definen lo que es la vida cristiana. Pero fijaos que no están puestas en un sentido pasivo simplemente, sino que están puestas en forma activa. ¿Qué dice aquí? La obra de vuestra fe. Evidentemente todos sabemos que no somos salvos por nuestras propias obras, porque hemos sido salvos por pura gracia, pero evidentemente hemos sido salvos para buenas obras, como dice la Escritura, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que esta fe produce el obrar en la voluntad de Dios, el amor. Nos dice también la segunda palabra, el amor que no es puro sentimiento, sino que es tomar una decisión, es acción. Dice el trabajo de vuestro amor, el amor se ha de cultivar, queridos hermanos, lo recibimos de parte de Dios, pero hemos de dejarnos ser trabajados por Él para que ese amor se perfeccione, para que ese amor crezca, para que podamos apartar todas aquellas cosas que intentan apagar el amor de Dios en nuestra vida y ese amor que nosotros debemos reflejar a los demás.
Y por último nos habla de la esperanza, pero no una esperanza ilusoria. No somos ilusos, tenemos una esperanza viva, fiel, certera, porque está basada en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en su palabra y en el sello de su Espíritu Santo, que nos dice a nuestro espíritu que somos sus hijos. Por tanto, esa constante esperanza en el Señor Jesús. A la luz de todo esto, nuevamente, cabe preguntarnos, hermanos, ¿podemos decir esto de nuestra vida como discípulos del Señor? ¿Verdaderamente estamos viviendo esta experiencia que nuestros hermanos de Tesalónica hace 2000 años experimentaron en sus vidas? Evidentemente, cuando la palabra del Señor viene a nosotros, lo hace con el ánimo de exhortarnos, de animarnos, de renovarnos y de restaurarnos. Cuando la palabra del Señor viene a nosotros, no lo hace como las personas o la sociedad a nuestro alrededor que intentan hundirnos, machacarnos y pasar por encima de nosotros. Cuando la palabra de Dios viene a nosotros en forma de exhortación, lo hace por su amor y por su misericordia, porque quiere que vivamos la plenitud de la vida que Él ha venido a darnos. No quiere que vivamos vidas derrotadas, vidas amargadas, vidas entristecidas. Evidentemente tenemos dificultades, evidentemente hay enfermedad y hay problemas difíciles en nuestra vida, pero por encima de eso ha de sobrepasar la gracia y el amor que es en Cristo Jesús. Por tanto, lo que tenemos que hacer, si nos damos cuenta de que estamos de alguna forma lejos de ese ejemplo de nuestros hermanos de Tesalónica, el primer paso para ser transformados, el primer paso para ser sanados, el primer paso para ser restaurados es reconocer nuestra condición. Es no engañarnos más. Es ser sinceros con nosotros mismos y delante de Dios. Y decir, Señor, verdaderamente no alcanzo a dar el testimonio de mis hermanos de Tesalónica. Evidentemente no soy capaz. Soy débil, tengo tentaciones, dificultades y problemas. Pero aquí estoy, Señor, reconociendo mi necesidad de ti. Porque cada día, queridos hermanos, hemos de reconocer que necesitamos un Salvador. Porque el Evangelio no solamente es para cuando creímos en el Señor Jesús un día, el Evangelio es para cada día de nuestras vidas. ¿Sabéis por qué? Porque si no reconocemos cada día que necesitamos a nuestro Salvador, buscaremos nuestra salvación personal en las personas, en las cosas, en las posesiones y las pondremos en el lugar que solo le corresponden a Dios. En primer lugar Él y después vendrá todo lo demás. Así que si hoy te sientes abatido, te sientes decepcionado de ti mismo, el Señor te está llamando nuevamente a sus brazos. Te dice, ven aquí, hijo mío, reconoce tu situación, pídeme ayuda, clama a mí y yo te responderé, dice su palabra. Y si quizás hoy estás aquí y todavía no has tenido la experiencia del nuevo nacimiento, la palabra del Señor también te sigue llamando para que clames a Él, para que reconozcas la obra de salvación de Jesús en aquella cruz, para que pidas que su Espíritu Santo venga a ti y te haga nacer de nuevo. Y una vez que somos conscientes de nuestra necesidad de Él y de que verdaderamente queremos ser sus discípulos, el siguiente paso que debemos dar, y lo dice aquí el versículo 5 en la primera parte, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Así que lo primero que debemos hacer es ser sensibles al discipulado que el Señor está ejerciendo en nosotros a través de su palabra y por el poder de su Espíritu Santo. Y los tesalonicenses recibieron el testimonio del Evangelio del Señor por medio del testimonio personal de Pablo, Silvano y Timoteo, como dice la segunda parte de este versículo 5. Como bien sabéis, cómo fuimos entre vosotros por amor de vosotros, es decir, recibieron el mensaje del Evangelio a través del equipo misionero de Pablo. Con sus propias vidas entregadas por amor de Cristo, pudieron observar en ellos el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Por tanto, la siguiente pregunta que nos hace el texto en esta mañana, y es el segundo punto de nuestro mensaje, es: ¿estoy siendo discipulado por el Señor y por los hermanos que Él ha puesto a mi lado en este tiempo?
Veréis, el Señor nos salva y nos llama en lo personal. Y nuestra salvación, en primer lugar, la experimentamos como algo personal. Pero la experiencia de la salvación va mucho más allá. El Señor no nos ha salvado para estar solos en una isla tipo Robinson Crusoe. Nos ha llamado a pertenecer y a formar parte de un pueblo, del cuerpo de Cristo. Así que nuestra salvación tiene también un aspecto relacional, comunitario. No podemos vivir vidas cristianas aisladas los unos de los otros. Nos necesitamos los unos a los otros. Ese es el ejemplo que estos hermanos de Tesalónica nos dejaron aquí reflejado en la carta de Pablo. Llegaron a ser imitadores de Pablo y sus compañeros de ministerio, y a través del ejemplo de ellos, finalmente imitaron al propio Jesús, porque pudieron ver reflejados en ellos a nuestro propio Señor Jesucristo. Versículo 6. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, dice aquí versículo 6 en la primera parte. Por lo tanto, lo que nos preguntamos entonces es, ¿somos conscientes de que nuestros hermanos, a los cuales el Señor nos ha unido y que son los dones que Él nos ha regalado para este tiempo presente, son aquellos que Él ha provisto para nuestro crecimiento, santificación y exhortación? ¿O más bien rehuimos a nuestros hermanos? ¿O más bien nos molestamos con ellos? ¿O más bien miramos si me saludó o me dejó de saludar? ¿O más bien estamos llevando la cuenta de si me llamó o no me llamó, si me hizo caso, si no, si algún día me defraudó o me decepcionó? ¿Y qué he hecho yo ante esto? ¿Cómo me he comportado yo con ellos? ¿Les he tratado con amor y misericordia o con juicio y rechazo? Porque evidentemente todos somos humanos y mientras estemos aquí estamos siendo transformados y todavía no hemos alcanzado la perfección, como luego veremos, pero eso no es excusa para seguir con las mismas actitudes, con los mismos tipos de relaciones distantes y sin que realmente se note que somos discípulos del Señor Jesús. Podríamos justificarnos, seguro, si empezamos a reflexionar en nuestra vida de cada día. Seguro que me sale una lista larga de excusas, de justificaciones que puedo poner para decir, Señor, yo no tengo tiempo de discipular. Señor, estoy ocupadísimo. Señor, es que me han decepcionado. Señor, es que he vivido experiencias de discipulado en el pasado que no me han gustado nada. Es que vivo una circunstancia muy complicada en lo personal, es que tengo poco tiempo. Pero mira, te digo, querido hermano, ante la grandeza del amor, de la misericordia, de la entrega de nuestro Señor Jesucristo, cualquier excusa es nada. Si Él, el Dios santo, justo, eterno, 3 veces santo y perfecto, se humanó, tomó forma humana, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, fue a aquella cruz, cargando el pecado que no era suyo, haciendo allí, siendo sacrificado por nosotros por amor. Y Él, encima, después, habiendo resucitado, nos envió a su Espíritu Santo, el cual mora en ti y en mí. Somos templo del Espíritu Santo. No tenemos que ir a un templo a buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios va contigo. Ante esta realidad, ante esta evidencia, ¿seguiremos poniendo excusas para no ser discipulados por el Señor y permitirnos discipularnos los unos a los otros? Los hermanos de Tesalónica, en versículo 6, en la segunda parte, nos dice que recibieron la palabra en medio de una situación ideal, dice el texto. ¿Qué dice el texto? Recibieron la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación, no de tribulación, de gran tribulación. ¿Y la recibieron resignados? ¿Dice el texto que la recibieron apáticos, como quien oye llover? No, dice que la recibieron con gozo, con el gozo que viene del Espíritu Santo. Así que no podremos, hermanos, discipular a otros si no somos, en primer lugar, verdaderamente discípulos de Jesús. Y no podremos discipular a otros si antes no estamos siendo discipulados por el Señor y por los hermanos que Él ha puesto a mi alrededor en este tiempo. Así que, siguiendo avanzando en el mensaje, llegamos al tercer punto. La consecuencia lógica de ser discípulo de Jesús y de estar siendo discipulados por otros es que yo mismo, de forma intencional,
esté discipulando a otros y que ese discipular a otros les ayude a su vez a que ellos sigan a Jesús. No que me sigan a mí, yo no estoy haciendo discípulos de mí, sino que intento, me esfuerzo y comparto para que aquellas personas que todavía dudan, que todavía no se han entregado o que se entregaron un día pero no se han comprometido firmemente con el Señor, le sigan a Él, sean discípulos de Jesús. Es pensar de forma concreta, intencional, no de forma genérica. Bueno, a ver si puedo, a ver si me da la semana, a ver si surge alguna ocasión para hablar con un hermano, para compartir un tiempo de oración juntos, una palabra. No, 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 no. Es intencional. Me voy a comprometer en las próximas semanas a buscar a un hermano o a una hermana que está en mi círculo cercano. Me voy a preocupar por él o por ella, voy a orar por él o por ella y me voy a comprometer a buscar tiempos de calidad con esa persona, a tomar un café, a salir a pasear un rato, a hacer un ejercicio, cualquier cosa que nos ayude a comunicarnos las verdades que Dios quiere encarnar en cada uno de nosotros. Y eso no necesariamente necesitamos usar un culto, lo podemos hacer en nuestras actividades diarias si lo hacemos intencionalmente, si lo hacemos con el sentir de hacer discípulos y de dejarnos discipular para que así, de esta manera, seamos transformados a la imagen de Jesucristo. El apóstol Pablo, en Romanos 12:2, siendo consciente ya en su tiempo de la opresión que el imperio romano ejercía sobre los creyentes, de la multitud de falsos maestros y falsos profetas que se habían levantado, de los diferentes evangelios que empezaban a circular y que querían apartar a los verdaderos creyentes de lo que el Señor Jesús estaba haciendo en ellos, los exhortó de esta manera: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a esta sociedad actual, la cual te quiere conformar, te quiere modelar, te quiere empujar a vivir sus valores totalmente alejados de los valores de Dios, sino que renovemos nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos que hay algo mucho mayor. Hay algo mucho más precioso, hay algo mucho más maravilloso de que cualquier cosa que nuestra sociedad nos pueda ofrecer. Es nuestro Señor Jesucristo encarnado en nuestras vidas. Es su amor y su gracia fluyendo a través de ti y de mí. Es que podamos ser perfectos, como dice también el Señor Jesús en Mateo 5:48, como su Padre es perfecto en los cielos. Y perfecto no en la acepción de la palabra completa, ¿no?, sino en la función de que vamos siendo completados a la medida de la estatura del Señor Jesús. Evidentemente no alcanzaremos esa plenitud o esa perfección hasta que el Señor nos regrese a por nosotros y seamos transformados en gloria. Pero sí es evidente que no podemos estar igual que hace un año o igual que hace 2. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos es: ¿estoy observando en mi vida los cambios que el Señor está produciendo en mí al discipularme a través de otros hermanos? Párate un momento a pensar. ¿Cómo era tu vida hace un año, hace 2, hace 3? Y no hace falta que me respondas a mí, respóndete a ti mismo, examínate delante de Dios, reflexiona por un momento. ¿Cómo era mi vida hace 3 años, hace 2, hace 1? ¿Era exactamente igual que ahora? ¿Puedo observar en mí algún cambio a través de el discipulado que el Señor ejerce en mí y a través de mis hermanos, a través de mi discipulado a otros? ¿O sigo teniendo los mismos problemas, sigo teniendo las mismas dificultades, sigo teniendo las mismas debilidades, vuelvo una y otra vez como en un círculo vicioso al mismo punto? Algo está pasando si no hay cambio. Realmente debemos reconocer que tiene que haber cambio en nuestra vida. No podemos ser iguales que hace 5, que hace 10 años. Debemos estar siendo transformados. Y lo que también es importante en la relación de discipulado, permitirme que mi hermano, que mi hermana que está cerca de mí me pueda animar, alentar, exhortar y agradecer, como decía antes, agradecer por los cambios que ve en mí. ¿Cuántas veces se nos olvida ser agradecidos por los hermanos que el Señor ha puesto en mi camino? Qué fácil criticamos, murmuramos y nos quejamos, y cuánto nos cuesta ser agradecidos y dar gracias a Dios
por la familia de la fe. Y dar gracias a Dios por mi hermano y mi hermana, que a pesar de mi debilidad, a pesar de mi carácter, ha tenido paciencia conmigo y me está acompañando en el camino. Qué pocas veces damos gracias a Dios por las personas que están orando por cada uno de nosotros. ¿Sabéis una cosa? Cuando estemos en el cielo nos vamos a sorprender, nos vamos a quedar alucinados de la cantidad de personas que oraron por nosotros y que ni siquiera nos llegábamos a imaginar. Así que lo que esta palabra tiene que producir hoy en nosotros es agradecimiento a Dios en primer lugar y a los hermanos que el Señor pone en nuestro camino. Porque este es el cuarto punto de nuestro mensaje, hermanos. Cuando somos discipulados unos a otros de esta forma, nuestro discipulado es evangelizador. No hace falta quizá organizar grandes eventos evangelísticos. Cuando vivimos en esta cultura de discipulado, en la que nos permitimos animarnos, amarnos, exhortarnos, alentarnos unos a otros, la gente se da cuenta. Dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis verdaderamente los unos a los otros. Así que cuando vivimos esta cultura de discipulado estamos evangelizando, estamos proclamando el Evangelio, estamos encarnando el Evangelio en nuestras relaciones entre los hermanos y la gente lo ve. Y la gente lo observa, porque la gente está necesitada de relaciones sinceras, de relaciones verdaderas, no de relaciones por interés, como por desgracia vemos en nuestra sociedad actual, que todo el mundo se relaciona con otro para conseguir algo a cambio. Cuando ven en nosotros que nos damos como el Señor se dio sin esperar nada a cambio, entonces dicen, aquí pasa algo, aquí hay algo que yo necesito, yo quiero ser como esa gente, algo especial hay en ellos. Eso es el mejor mensaje evangelístico que podemos encarnar. Y lo vemos, hermanos, no es una invención mía, está aquí registrado en la Escritura, versículo 7, de boca del apóstol Pablo, de Silas y de Timoteo. ¿Qué dicen ellos aquí? Hablando de los tesalonicenses, hablando de su ejemplo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Macedonia y Acaya, para que entendamos, eran dos provincias del Imperio Romano que hoy vendrían a ser lo que significa la actual península de Grecia, el país de Grecia. Hasta esa extensión había llegado su testimonio. Dice, porque partiendo, versículo 8, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Y ahora fijaos, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar donde Pablo y sus compañeros de misión iban, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es decir, llegaban a las ciudades que iban a visitar y era tal el testimonio de estos hermanos que cuando Pablo y los misioneros que iban con él llegaban, les decían, no hace falta que nos digáis más, si es que estos hermanos de Tesalónica nos han compartido el Evangelio, lo hemos podido ver en ellos reflejado. Dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, de qué forma fueron hospitalarios con Pablo, Silas y Timoteo. Venían huyendo de Filipo, venían huyendo de persecución, venían huyendo de la cárcel, habían sido liberados milagrosamente por Dios. Y si leemos Hechos 16 y 17, que es el contexto histórico de esta epístola de Tesalonicenses, veremos que incluso Jasón, uno de los hermanos en Tesalónica que se convirtió al Señor, por recibir a Pablo y a los misioneros, fue encarcelado, fue azotado por haber recibido en su casa a estos misioneros. Fijaos el ejemplo que dieron de hospitalidad que fue extendido a toda la zona. Una última enseñanza, hermanos, que la palabra de Dios nos deja hoy por medio del ejemplo de estos hermanos de Tesalónica, la vemos en el versículo 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una cultura de discipulado, hermanos, nos hará vivir con la expectativa del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos reflejado en cada página del Nuevo Testamento. Los hermanos que nos precedieron vivieron con la expectativa, con el deseo, con el anhelo, clamando Maranata, sí, ven Señor Jesús, ven pronto. Y tú y yo vivimos tan absorbidos en nuestro día a día que nos olvidamos que un día el Señor regresará.
que vendrá a buscar a su iglesia? ¿Te has olvidado que no es esta nuestra nación, que nuestra nación está en los cielos? ¿Nos hemos olvidado que somos peregrinos en esta tierra? ¿Que por más que acumulemos o atesoremos aquí, nada nos vamos a llevar? Solo la fe en nuestro Señor Jesucristo, solo lo que hayamos trabajado y obrado para la gloria de Dios quedará en el cielo. Solo cuando estemos delante de Él podremos dar gloria al Señor. Podremos, como dice su palabra, echar nuestras coronas delante de Él, diciendo: Señor, aquí está mi entrega, mi servicio, mi amor por ti, por mis hermanos y por aquellos que no te conocen. Esa expectativa fue lo que les alentó a estos hermanos de Tesalónica. Y no penséis que vivían circunstancias fáciles. Como hemos dicho antes, estaban siendo perseguidos. Muchos de ellos fueron mártires, pagaron con su propia vida por seguir a Jesús, por no negarle. Y hoy nosotros aquí en Palma, gracias a Dios, no estamos siendo perseguidos, encarcelados o matados por el nombre de Jesús. En otros lugares del mundo tristemente sí, pero aquí no. Y a pesar de las facilidades que tenemos, nos quedamos en nuestras casas, miramos solo por nosotros mismos y por nuestros propios intereses, en vez de tener puesta la mirada en Jesús y en el reino de Dios. Ellos pudieron soportar dificultades sociales, pudieron superar su extrema pobreza. Dice también en otra epístola que los hermanos de Macedonia le suplicaron al apóstol Pablo: déjanos participar en las ofrendas que estáis levantando para ayudar a nuestros hermanos de Jerusalén. Y ellos tenían prácticamente nada, pero fueron extremadamente generosos para ayudar a aquellos hermanos suyos en Jerusalén que estaban pasando por tanta necesidad. Eso fue lo que les ayudó, la expectativa del pronto regreso de Jesús para ser discípulos de Él y para hacer discípulos para la gloria de Dios. Estamos ya concluyendo, hermanos. Pido al Señor que esta palabra que hoy hemos recibido por medio de su Espíritu Santo siga capacitándonos, siga obrando en nosotros, que no vuelva a Él vacía, que haga la obra para la cual Él la está enviando, para que podamos ser discípulos primeramente siguiéndole a Él, pero después también dejándonos discipular por los dones, los hermanos que el Señor ha puesto a nuestro alrededor, y al mismo tiempo dándonos nosotros en forma de discipulado a los demás, para que Dios en su misericordia atraiga hacia nosotros, hacia su pueblo, aquellas personas que aún han de ser salvas, para que estemos preparados para recibirlas en familia, para que todas las personas que han de ser salvas puedan venir al conocimiento de Jesús a través del testimonio de la Iglesia Cristiana Evangélica de Palma, y que se haga realidad aquella profecía hecha sobre esta iglesia hace más de 40 años, que seríamos una luz en el Mediterráneo. Que se pueda decir un día que el Evangelio y el ejemplo de los hermanos en Palma de Mallorca llegó hasta el otro extremo del Mediterráneo. Que esto se haga una realidad depende de ti y de mí. Por supuesto, por encima de todo, de la gracia de Dios en nosotros, pero de que nosotros estemos dispuestos. Y si nosotros no estamos dispuestos, otros lo harán, porque la obra del Señor continuará. Pero qué lástima, qué pena que no seamos usados por Dios en este tiempo. Qué pena que malgastemos nuestra vida en cosas que no edifican y no convienen. Que cumplamos, como decía al principio del mensaje, el deseo de Dios para su iglesia, que seamos un pueblo, que seamos una familia que refleje su carácter. Os invito a ponernos en pie, hermanos, y orar al Señor para que Él nos ayude a obedecer su palabra. Padre amado, venimos delante de tu presencia en actitud de humildad, Señor, de reconocimiento por nuestros fallos, nuestras debilidades y nuestro pecado, Señor. Sabemos que si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, por su gracia y su misericordia y sangre derramada en aquella cruz, hoy no podríamos tener comunión contigo, ni nos podríamos presentar libremente delante de tu presencia. Pero en primer lugar te queremos dar gracias por tu sacrificio, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad. Porque si por nosotros fuera, ya el Evangelio no estaría proclamado, Señor. Pero gracias, porque aún a pesar de nuestra torpeza, a pesar de nuestros errores, quieres seguir contando con cada uno de nosotros. Señor, perdónanos por las veces que no hemos sido verdaderamente tus discípulos y no hemos discipulado a otros, y todavía aún no hemos sido discipulados por nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor,
a vivir en humildad y en dependencia primeramente de ti, pero también dependencia los unos para con los otros, porque, Señor, tú nos has salvado para vivir como tu pueblo, como tu familia, para vivir en comunidad, para que otros lo puedan ver en nosotros reflejado. Por eso, Señor, reconocemos nuestra debilidad y nuestra impotencia e invocamos el poder de tu Espíritu Santo para que haga la obra y nos siga capacitando en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos para la gloria y la honra de tu santo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.